Bienvenidos a Luz y Entendimiento Podcast, un espacio donde encontrarás fe, esperanza y desarrollo espiritual. Aquí compartiremos recursos cristianos, hablaremos de temas actuales y relevantes de la fe. Si estás buscando fortaleza en tiempos difíciles o deseas profundizar en tu fe, este podcast es para ti. Comenzamos. Hola a todos, bienvenidos a Luz y Entendimiento. Soy Daniel Castillo y el día de hoy tenemos un tema muy espinoso. Hay un dicho que dice: de política y religión no se habla. Para tratar de este tema en este día vamos a tener como invitados a los pastores Eliezer Garrido, Hugo Tordesilla y Daniel Cárdenas. Bienvenidos, ¿están listos? ¿Listos? Listo. Bien, bueno, pues Listos, vamos. ¿qué pasa cuando evitamos hablar de política? ¿Qué consecuencias puede haber para quienes seguimos la fe cristiana? Pastor Eliezer, coméntenos, ¿cree usted que entre cristianos evitamos este tema y qué razón? ¿Por qué razón puede suceder esto? Creo que lo evitamos porque causa división, causa conflicto, causa problemas. Entonces creo que sí, por un decir la mayoría lo tratamos de evitar, pero creo que debemos de abordar estos temas, creo que debemos de hablar más e involucrarnos más, porque luego no tenemos representación y nos quejamos del gobierno, nos quejamos de la política, nos quejamos de lo que está sucediendo en nuestra área, en nuestro país, pero no nos involucramos y no queremos hablar de estos temas. Creo yo que es por el miedo al conflicto, a discutir, a pelear, y creo que debemos de aprender a discutir mejor, debemos de aprender a compartir argumentos. Creo que debemos nosotros hablar la verdad que Dios nos da, que hay en Cristo Jesús, pero hay que hablarla con amor, con amabilidad, con el fruto del Espíritu. Yo compartía en mi iglesia porque va a haber votaciones muy cercas aquí en Estados Unidos, y yo compartía que Jesús habló la verdad en tiempos políticos muy difíciles, en diferentes grupos religiosos, pero también en el Imperio Romano, y él pudo hablar la verdad, no se cayó, él habló la verdad, pero la habló con el fruto del Espíritu, la habló con amor. Pastor Hugo, allá en Colombia, ¿cómo está la situación? ¿Cree que el silencio afecta la representación que como cristianos pudiéramos tener frente a la sociedad? ¿Y qué implicaciones tiene esto en cuanto a la influencia de los valores bíblicos que como cristianos debemos ser luz y sal en la sociedad? ¿Qué puede comentarnos de esta situación allá en Colombia? Muy bien, pastores, un saludo para todos. Es un tema candente, como bien lo estaban diciendo hace un momento. Es un tema un poco complejo. En Colombia particularmente es muy complicado porque hay iglesias que se polarizan unas con otras ideas políticas, con políticos en específico, con personajes, con ideologías, y a veces cuando gana el que no esperan, pues chocan con la iglesia directamente. Entonces sí hay un problema grande. Dios nos llamó como primera orden, multiplicar y sojuzgar, o sea, la política viene desde el inicio. Entonces, en ese momento en que nosotros recibimos esa orden del Señor, tenemos una representación política que tener, que dar, que mostrar, pero la iglesia durante años ha venido perdiendo esa posición, ha venido perdiendo esa posibilidad, y ahora la representación es mínima. Aquí en Colombia es muy complicado sacar permisos, obtener algún tipo de representación, algún tipo de voz particular, y muchas políticas son en contra de la iglesia. Entonces necesitamos personas en posiciones de privilegio que representen la voz de la iglesia y, como lo decía ahorita el pastor, esos valores, que la sociedad se base en valores de la palabra, valores cristianos, valores de lo que Dios ha establecido, porque pues si no, viene el mundo, ponen sus valores, ponen sus ideas y nosotros seguimos callados. Aquí regularmente le dicen a los cristianos: usted dedíquese a orar y allá a la política aparte, usted dedíquese a orar, pero en ninguna manera. Dios nos puso a nosotros a gobernar, a ser reyes y sacerdotes, y por lo mismo no deberíamos callar. Sí tener el cuidado que el pastor Eliezer decía hace un momento, pero es importante hablar. Pastor Eliezer,
de regreso con usted. ¿La fe y la política son realmente incompatibles o se pueden complementar el uno al otro? ¿Y cómo puede un cristiano involucrarse en cuestiones políticas sin dañar su testimonio, manteniendo sus convicciones inamovibles? Yo creo que tiene que ver con integridad. Yo creo que las personas, lamentablemente, que son cristianas, que tienen valores bíblicos, a veces se meten en la política con una buena intención y quieren ser esa voz, esa representación, quieren también llevar a Dios como bandera, pero en el camino yo creo que hay mucha corrupción y hay mucha perdición. Yo puedo hablar de un caso. Este caso es un poquito sobre rumores, realmente no se sabe y no se confirma realmente toda la información, pero un pastor de una iglesia, la iglesia más grande de la ciudad, miles de personas asistiendo, pues la política los busca porque son gente que influencia a muchas personas. Entonces buscan a la iglesia, entonces buscan a este pastor, a este líder, que deja la iglesia para meterse a la política. Por años, este pastor estuvo en la política, pero después de, 8 o 10 años, se rumora, se dice que lo corrieron de la misma política. Digamos que por algún motivo salió y luego regresó a la iglesia para ser pastor. Yo creo que ahí en el camino no logró llevar los valores, no logró llevar la verdad bíblica, no logró llevar un buen ejemplo. Entonces la corrupción, la perdición que hay mucho en la política a veces nos quita del camino que nos llevó a ese lugar. Entonces yo creo que ese es el cuidado que debemos de tener. Debemos de seguir a Cristo y si hay gente que quiere entrar en la política, yo creo que no se debe de perder en el camino, que debe de tener integridad. Hemos ya dado una buena introducción a este tema. Vamos a ver un video que nos va a llevar un poco más adelante y de ahí vamos a tener otras preguntas para todos ustedes. En muchos países, el dicho de deportes, religión y política no se habla, refleja la idea de que estos temas son divisivos, y la cultura ha aprendido a evitarlos en espacios sociales. Sin embargo, el silencio en temas políticos, especialmente para los cristianos, puede tener consecuencias más profundas. La política afecta decisiones que tocan los valores fundamentales de la fe y la vida cristiana, desde temas éticos hasta sociales. Mantenerse al margen de estos asuntos puede llevar a una falta de representación y a leyes que no reflejan principios bíblicos. Históricamente, los cristianos han jugado un papel clave en cambios sociales y legislativos, luchando contra la injusticia y apoyando derechos fundamentales. Hoy en día, aunque muchos reconocen la relevancia de la política, la participación activa sigue siendo limitada por el temor a dividir o ser malinterpretados. Reflexionar sobre esta situación invita a los cristianos a considerar cómo su fe puede informar sus decisiones políticas y cómo, de manera equilibrada, pueden contribuir a una sociedad que promueva valores de justicia, compasión y paz, sin caer en la polarización o el conflicto. Bueno, Pastor Hugo, ¿cómo un cristiano balancea sus compromisos, sus valores bíblicos y participa en cuestiones políticas dentro de su contexto, dentro de su comunidad? Vale, muy bien. Me parece muy valiosa la pregunta, dado que es importante que los cristianos entiendan que debemos ser los mejores en todo lo que hacemos, ¿sí? Si hay doctores cristianos, deben ser los mejores. Si hay ingenieros cristianos, deben ser los mejores. Pero parece que al hablar de política está vetado para los cristianos. No, si hay políticos cristianos, deben ser los mejores. Deben ser un ejemplo de valores, deben ser un ejemplo de verdad, deben ser un ejemplo de justicia. Y de ese modo no es necesario ponernos a balancear entre las cosas que están bien y la corrupción. No, el cristiano verdadero no tiene por qué entrar en corrupción porque él muestra sus valores cristianos. Por lo tanto, el llamado es a ser los mejores en lo que Dios nos ha puesto a hacer. Yo creo que Dios ha llamado a gente cristiana a ser políticos y ellos deberían ser los mejores. Correcto. Pastor Daniel Cárdenas, lo tenemos muy calladito en el rincón, pero
Yo voy a hablar mucho. Está bien, ahorita lo vamos a poner a trabajar. Sí, sí. Como pastor, ¿usted cómo puede animar a sus congregantes, a la gente de su iglesia, a que participen dentro de cuestiones de justicia social y que se involucren en los procesos políticos que están en su contexto, en su comunidad? Primero, yo diría que debemos de animarlos a entender que como cristianos estamos llamados a sí tener un involucramiento en las actividades de la sociedad, y la política obviamente es parte de estas actividades de la sociedad, y que debemos pues de estar presentes. En la Biblia tenemos ejemplos de personajes que estuvieron presentes en la política y que desde su trinchera pues pudieron ser de mucha ayuda y fueron usados por parte de Dios, que el hecho de estar en la política los llevó a tener ese pasaporte, ¿verdad? A poder tener influencia. Tenemos el ejemplo de Teófilo, por ejemplo, que muchos hablan de que era un personaje político importante e influyente. Tenemos a Nehemías como copero del rey, como una persona cercana al rey, que esa cercanía le valió ese puente para poder ayudar a sus compatriotas en desgracia. Y tenemos a Nicodemo, que aunque sí es un hombre religioso, recordemos que en aquel entonces, pues, estos personajes, ¿verdad?, del Sanedrín, del Consejo, también tenían funciones políticas, tenían funciones religiosas, pero también influían mucho en los temas políticos. Entonces tenemos que tener en cuenta que como cristianos estamos llamados a estar involucrados en la política, pero ¿cómo hacerle para no caer en una polarización? Dos cosas importantes que me gustaría remarcar es lo que dijo Jesús cuando quisieron venir a tentarlo con esa pregunta, ¿verdad?, sobre el dinero, y él dice, denme esa moneda, y ¿qué dice? Denle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Entonces tenemos que entender que sí estamos llamados a tener un involucramiento en la política, en la sociedad, pero también debemos de aprender a discernir qué es lo que es de Dios y qué es lo que es del César, donde yo puedo tener las conversaciones o hasta qué límite yo puedo meter la política. Y lo segundo es que debemos de tener conciencia de que debemos de demostrar los valores del reino, ¿sí? Obviamente nos vestimos de colores o enarbolamos banderas diferentes, pero ahora como ciudadanos del reino, como creyentes, debemos de nosotros dar a conocer los valores del reino, independientemente de los colores o las banderas a las que pertenezcamos. Gracias, Pastor Daniel. Pastor Hugo, una vez más, ¿cómo cristianos debemos nosotros buscar posiciones políticas? ¿Qué opinión tiene al respecto? Pues, pastor, es importante saber que como cristianos hay algunos llamados a posiciones políticas. Es complicado cuando confundimos las cosas. Hay algunos llamados a ser pastores. Hay otros llamados a ser políticos. Y hay algunos que al confundir las cosas no terminan siendo ni lo uno ni lo otro. Y ahí es donde está de pronto el pedacito donde la gente se pierde. Porque muchos dicen, no, yo soy pastor, pero siento que debería, por el apoyo de la gente, debería lanzarme a la política. ¿Sí? A menos de que Dios te haya hecho un llamado específico a ser político, yo creo que deberías mantener tu lugar. Y si Dios te ha hecho un llamado específico a la política, tú eres la representación que necesitamos los cristianos en la política. Entonces, a veces se vuelve un poco complicado. Yo tengo, en Colombia tenemos un caso muy conocido, un pastor de una iglesia muy grande en la ciudad de Cali. Él se lanzó, fue senador, fue un muy buen senador, pero como se lanzó con alianzas políticas, tuvo que en algunas ocasiones tomar decisiones en conjunto como partido. Entonces, sobre esas decisiones muchos lo señalaron, dijeron, a pesar de ser cristiano, a pesar de comportarse así. Entonces, el riesgo que se corre en ese pedacito de tomar estas decisiones tan importantes es poder dejar en alto el nombre de los cristianos o también llevarse a todos por delante. Entonces, es muy importante tomarlo de manera consciente, saber que hay un llamado de parte de Dios y hacerlo bien. Sabiendo que hay un riesgo, claro que hay un riesgo. En todo lo que tomamos como decisiones hay un riesgo, pero es importante hacerlo bien. Bien, antes de continuar con nuestra conversación, vamos a tener un segmento especial que se llama Contraluz y vamos a dejar que nuestro hermano pastor Daniel Cárdenas nos dirija.
como bien dijimos al principio, la política pues algo espinosa, ¿verdad? Son aguas ahí, arenas movedizas, y por lo tanto vamos a tratar de hacer esto un poquito más ligero con esta sección de A Contraluz, donde vamos a presentar datos curiosos, estadísticas y, ¿por qué no?, un juego, ¿verdad? Vamos con estos primeros datos, son muy interesantes. Barna Group hizo una encuesta y encontró que el 72% de los cristianos en Estados Unidos creen que su fe debería influir en sus decisiones políticas. Sin embargo, aquí viene lo triste, es que solamente el 25% de ellos se sienten cómodos hablando de política en su iglesia. Esto es una gran paradoja. Vamos a ver otro dato interesante en América Latina. ¿Qué pasa en América Latina? Porque pueden decir, bueno, estoy en Estados Unidos, a mí no me influye, yo estoy en América Latina. Bueno, ¿qué sucede en América Latina? Pues bueno, apenas el 37% de los cristianos evangélicos cree que la iglesia debería influir en decisiones políticas. Sin embargo, la mayoría pues apoya la idea de promover valores éticos en la sociedad. Datos interesantes, pues vamos con más. En 2022, un 15% de los cristianos en México se describieron como políticamente activos en su comunidad, aunque más del 60% dijeron que les gustaría ver más valores cristianos reflejados en la política de su país. ¿Y quién no, verdad? Nos gustaría ver más valores cristianos reflejados en nuestra sociedad, en la política de nuestro país, más políticos, ¿verdad?, que enarbolen y levanten justicia, paz, ¿verdad?, el amor entre los iguales, la equidad. En un análisis de votación reciente en América Latina, se demostró que en promedio un 48% de los evangélicos votan por candidatos que promueven políticas pro familia y pro vida, mientras que el 40% considera la economía como el principal factor para decidir su voto. Ahí están las estadísticas y vamos a tratar con este juego. Y a ver, vamos con el pastor Eliezer. Primero, en los primeros años de la iglesia, pastor, los cristianos evitaban activamente la política, ya que se consideraba una distracción de la fe. ¿Esto es verdadero o falso? Pues no me sé muy bien los datos, pero suena a falso. Ellos estaban hablando la verdad y no importaba que estaban persiguiendo la iglesia, ellos estaban compartiendo la verdad de Cristo. Así es falso, pastor. La realidad es que sí hubo muchas figuras cristianas en la política temprana, pues que buscaban defender a las comunidades cristianas de la persecución. Ahora vamos con el pastor Hugo Tordesillas. Venga, en la historia de América Latina, la primera persona en promover un proyecto de ley inspirado en principios cristianos fue un sacerdote del siglo XIX. ¿Qué opina, pastor? ¿Verdadero o falso? Wow, yo creería que es verdadero. No conozco toda la historia de América Latina, por eso me agarré la cabeza. Yo soy matemático, entonces la parte de historia no es tan buena para mí. Sin embargo, creería que es verdadero, porque sé que por parte de la religión fue que vinieron el establecimiento de normas en América Latina. Entonces no tengo mayor opinión al respecto. Parece que andan haciendo trampilla, pastor. Ahí andan viendo los guiones, ¿verdad? Porque es verdadero. La historia muestra que algunos de los sacerdotes católicos en el siglo XIX promovieron leyes, ¿verdad?, para defender la educación y la justicia social. Ahora voy con mi tocayo. Quien no sepa esa palabra es aquellas personas que se llaman igual. Y aquí tenemos a Daniel Castillo, que le voy a preguntar: el voto evangélico en América Latina es históricamente uno de los menos influyentes en las elecciones. ¿Qué le parece, verdadero o falso? Pues considerando que en muchos países latinoamericanos los evangélicos son minoría, yo diré que es poco influyente, pero puedo equivocarme. Pues es falso. ¿Por qué? Porque el voto evangélico ha ganado fuerza y ha sido clave en varios países de la región en las últimas décadas. Así que no se ponga triste, pastor. Ahorita otra pregunta para usted. A ver, ojalá que se pueda empatar, ¿verdad? Vamos con Eliezer nuevamente. En la Constitución de México no existe mención explícita de separación entre iglesia y Estado. ¿Será esto cierto o será falso? Pues según yo es falso, porque sí hay separación entre la iglesia y el Estado laico. Según yo sí. Bueno, es verdadero, porque la Constitución habla de laicismo, pero no menciona textualmente la separación entre iglesia y Estado. Y aquí, bueno, a lo mejor faltaría otro podcast, ¿verdad?, más tiempo para entrar en detalle y a lo mejor desmenuzar esa parte.
Pastor Daniel Castillo, le dije que iba a haber otra oportunidad para Para redimirme, a ver para si redimirse. me hundan más. Para redimirse, venga. Los cristianos son el grupo religioso menos representado en los parlamentos a nivel mundial, ¿verdadero o falso? Falso. Sí se redimió. Falso. Maui. Los cristianos están representados en muchos parlamentos, aunque la proporción varía, bueno, según el país. Pastor, gracias por participar, gracias por escuchar estos datos interesantes, gracias por jugar y creo, bueno, todos aprendemos algo nuevo, ¿verdad? Y en este caso, pues estas estadísticas, estas preguntas de verdadero y falso, creo que nutren un poquito más. Y si a lo mejor ya sabíamos ciertas cosas, pues nos van a picar ahí la curiosidad, ¿verdad? Para ir a investigar. Bueno, Pastor, muchas gracias. Seguimos con la siguiente ronda de preguntas. Así es, bueno, pues como pastores quisiera que habláramos un poco de cómo nosotros podemos guiar a nuestra comunidad, a nuestros congregantes en este tema que es difícil y creo que a veces causa división. Porque aunque podemos estar de acuerdo en la justicia social, no estamos de acuerdo en quién es el mejor partido para representar esta justicia social. Y a veces estas divisiones pues causan problemas dentro de la congregación. Pastor Eliezer, ¿cómo podemos ayudar a los creyentes a reconocer cuándo sus convicciones pueden aportar positivamente a un bien común y cuándo es mejor mantener una postura de respeto hacia quienes piensan diferente? Bueno, yo creo que debemos de hacer lo que nos dice la Biblia. Yo estuve compartiendo una serie de sermones y uno de los sermones que prediqué hablaba sobre orar por esos candidatos o por esos políticos o esos gobernantes que ya tenemos con los cuales estamos en desacuerdo, ¿verdad? Por no decir que no los queremos o que odiamos lo que hacen. Entonces, digamos que estamos en desacuerdo. Y yo compartí algunas cosas. Una de ellas es que debemos de orar por nuestros gobernantes, como nos dice la Biblia. También compartí que debemos en esa oración interceder por ellos. Y cuando intercedemos por nuestros gobernantes, esto va a traer unidad a la iglesia. Y estoy hablando de la iglesia de Cristo, no solamente una iglesia local, sino todas las iglesias cristianas, porque pareciera ser que en temporada de voto, como es aquí en Estados Unidos por presidente del país, la congregación y las iglesias se dividen en dos. La Biblia nos dice que debemos de ser un solo cuerpo, pero se divide en republicanos y demócratas y hay conflicto y hay pleito. Entonces, la oración de intercesión trae unidad. También estuve compartiendo que la oración cambia nuestra actitud, debe de cambiar nuestra vida en nuestro acto político, en nuestro hablar político. Y como último hablé sobre la soberanía de Dios. A veces pensamos que el político, el presidente, es el que va a llevar el rumbo del país, de cada persona, de la economía y demás. Pero nosotros como discípulos de Cristo creemos que la soberanía de Dios está sobre cualquier presidente, sobre cualquier partido político. La soberanía de Dios es más grande que cualquier líder que pueda tener un país. Entonces Dios puede aún usar a un líder no religioso con el que no estamos de acuerdo, que tal vez tiene políticas en contra y muy destructivas para el país, pero aún Dios, la soberanía, puede cambiar esa situación. Yo creo que eso es lo que nosotros como cristianos debemos de hacer, lo que nos dice la Biblia. Gracias. Pastor Hugo, ¿qué sugerencias prácticas podemos darle a nuestros congregantes que desean participar activamente en asuntos de justicia y ética, pues sin caer en divisiones dentro de la congregación? Vale, sugerencias prácticas, sin duda alguna, la educación. Estudiar es muy importante. Sucede que muchos cristianos llegan a esferas de poder, pero no tienen la preparación. Entonces terminan siendo utilizados por otras personas, utilizados por diferentes partidos, y es importante estudiar. Estudiar sobre política, estudiar derecho, estudiar derechos humanos. Estudiar es muy importante, estar preparado. Esto nos lo muestra la palabra. Ahí estaba Daniel y sus amigos, eran los más preparados y ellos fueron colocados en cargos de poder. Esto es muy importante, estudiar. Sin embargo, considerando un poco lo que hablábamos ya desde el inicio, es importante entender que la iglesia no está a la par de la política, ¿sí?
Por lo tanto, nosotros no estamos diciendo o hacemos política o hacemos iglesia, no, la iglesia y lo que Dios pone, su palabra está por encima, ¿sí? Si nosotros entendemos que estamos en un nivel por encima, podemos hacer lo que decía el pastor Eliezer hace un momento, oramos por unos o por otros sin distinción, ¿de acuerdo? Estamos preparados entendiendo que los valores del reino son superiores a los valores de la tierra. Si nos preparamos tanto en política como en la palabra de Dios, no vamos a tener esa diferencia de yo me he visto de rojo, yo me he visto de azul, del color que me vistas, y lo más importante, la justicia, el amor, la paz, los valores que Dios ha puesto en mi corazón. Yo voy a saber que hay un momento en el que tengo que decirle alto a mi partido por decirle sí a Dios, ¿sí? Entonces creo que estudiar es supremamente importante, tanto la palabra como las cosas de política, de valores, de derechos. Muchísimas gracias. Creo que este tema es muy importante ahorita que usted lo menciona, porque muchas veces los valores del reino los confundimos y mezclamos el mundo con el reino y queremos utilizar la política para avanzar nuestros propios agendas, nuestros propios temas y obligar a la gente que no es creyente con la autoridad no de Dios, pero del mundo. Los queremos obligar a ser morales, a ser casi como cristianos, pero sin serlo. Y entonces es cuando creo que nos ponemos en problemas, porque estamos mezclando cosas que no se mezclan. Y es un grande problema, sobre todo aquí en Estados Unidos, pero en otras partes del mundo, lo que es conocido como el nacionalismo cristiano, donde gente confunde el ser cristiano con ser americano, en este caso, o ser estadounidense. Y pues no es lo mismo. Y como decía el pastor Hugo, gracias por ese comentario, ¿no? El reino está por encima del reino de este mundo y del príncipe de este mundo. Y cuando nosotros participamos en política, no participamos para ser usados por el mundo, para los propósitos del mundo, sino para hacer luz y ser sal donde nosotros hemos sido puestos y donde nosotros hemos sido llamados. Muchísimas gracias por ese comentario, Pastor Hugo. Pastor Daniel, ¿cómo apoyamos a los creyentes que sientan un llamado a trabajar en la política? Yo sugeriría, ¿verdad?, que a lo mejor pudiéramos ver algunos perfiles de personajes bíblicos que estuvieron inmersos en la política, como ya lo nombraban en alguna de las preguntas que se me hicieron. Podemos ver el carácter de Nehemías, podemos ver el carácter de Daniel, que aún a pesar de estar en una cultura pues pagana, él decidió mantenerse en integridad. Podemos ver otros perfiles como el de David, que fue rey. Podemos ver los perfiles de Nicodemo o José de Arimatea, que eran personas influyentes en su tiempo, o de Naamán el sirio. Esto nos va a ayudar a ver logros, a ver fallas y a ver características que podemos transmitirle a estos hermanos que están interesados en la política. Entonces, yo creo que la educación, como dice el pastor Hugo, es muy, muy, muy importante. Y una pregunta más. ¿Qué principios bíblicos clave pudiéramos nosotros influir hacia aquellos que están interesados en la política para nosotros poder servir a otros dentro de la política? ¿Qué principios bíblicos pudiéramos nosotros tomar? Bueno, en primer lugar, yo pudiera decir aquel mandamiento, ¿verdad?, que le preguntaron a Jesús: hey, ¿cuál es el mandamiento? ¿Cuál es el más importante de todos? Y se ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Pero también dice: ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Y pues ama a tu prójimo es ámalo realmente, independientemente de los colores o la bandera que el prójimo tenga o que el prójimo levante, es ama a tu prójimo. Después yo tendría otros dos que los encontramos en Proverbios, bien interesantes. El primero es: el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, y no solamente el conocimiento académico, sino es el conocimiento de la vida, el conocimiento que prepara, la sabiduría, ¿verdad?, que nos lleva a vivir de manera justa, de manera equitativa, de manera amorosa hacia el prójimo. Entonces el temor del Señor es el verdadero conocimiento, ¿ok? Y me iría más adelante en Proverbios 3, dice: busca su voluntad, hablando de la voluntad del Señor, en todo lo que hagas, y Él te mostrará cuál camino tomar.
No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Entonces yo consideraría esos 3 principios, 3 enseñanzas fundamentales para dárselos a aquellos que desean meter carrera en la política o que están llamados a la política, como comentábamos, que hay personas que están llamadas en la política. Como cristianos sí debemos de involucrarnos en temas sociales, pero hay personas que van a estar en esos puestos de poder, que son llamados a estar en esos puestos de poder. Entonces, estos 3 principios yo compartiría con ellos. Hemos llegado al final de este episodio. Hemos tratado temas muy importantes, relevantes para cada uno de nosotros y en nuestros contextos. Creo que cuando nosotros como cristianos hemos sentido un llamado para servir, podemos hacerlo dentro de la iglesia o en nuestra comunidad e incluso más allá, ¿verdad? Sirviendo en áreas de la política. Y creo que hoy hemos escuchado, a lo mejor muy por la superficie, habrá muchos temas para tratar más profundamente tal vez en el futuro, pero creo que esto ha sido de mucha luz para cada uno de nosotros y espero que para todos ustedes como oyentes. Gracias por escucharnos hoy en Luz y Entendimiento. Nos vemos en el próximo episodio. Dios les bendiga. Dios los bendiga. Bye. Dios les bendiga. Bye. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Luz y Entendimiento. Si disfrutaste de este episodio, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok, donde nos encontrarás como @Luz y Entendimiento. También puedes escucharnos en tus plataformas favoritas, Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y Anchor. Si este podcast ha sido de bendición para ti, considera compartirlo con alguien que pueda necesitarlo. Juntos podemos llevar un mensaje de luz y entendimiento a más personas. Nos vemos en el próximo episodio.